Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Tania Rola, soy nutrióloga de profesión, también soy docente y actualmente me he apasionado mucho por el mindfulness y me he especializado en mindful eating. El día de hoy les he preparado una presentación acerca de la ansiedad y cómo ayuda el mindfulness a, a tranquilizarla o a persuadirla. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar. He preparado una presentación para darles un orden. Aquí está. Y bien, pues le puse como título a esta presentación, Ansiedad y Mindfulness. Espero que les guste. Y bien, me gustaría empezar primero por algo que parece chistoso, pero es muy curioso, ya que partimos de aquí para saber de dónde se origina la ansiedad. Eh, Desde la creación del ser humano en sus primeros años o inicios, él empezó a formar su estructura mental y la forma en cómo funcionaba su cerebro. Esa estructura se quedó a la fecha del día de hoy con mucha de esa mecánica en cómo funcionaba. De aquí que en la actualidad suframos tanto la ansiedad, ya que cualquier estímulo negativo, el cerebro lo convierte como a un peligro inminente, como cuando estaba en la época de las cavernas. Por ejemplo, el hombre de hace cientos de años, el hombre cavernícola, tenía que pelear por comida con gigantes animales. Tenía que persuadir inmensidad de peligros. Y todo eso que él fue aprendiendo en su estructura de su cerebro, fue desarrollando mecanismos de defensa para que lo mantuvieran vivo. Esas señales que se quedaron codificadas en el cerebro perduran al día de hoy. La diferencia es que el día de hoy pues no tenemos que pelear con gigantes animales, ni tenemos que cazar por medio de lanzas, simplemente vamos a la tienda y compramos. El detalle es que la angustia que sentimos ahora por cualquier tipo de situaciones, como conseguir el dinero para ir a la carnicería por comida, resultan peligros o crisis mentales que tienen la misma potencia que tenían hace millones de años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que al día de hoy el ser humano, si tiene alguna crisis, algún problema, alguna angustia, algún miedo, lo convierte en ansiedad, porque cuando él siente un problema, empieza su mecanismo nervioso a activar esas alertas que necesitaba su cerebro para defenderse. Entonces, la ansiedad se origina principalmente por miedo, por estrés y por preocupación. Las manifestaciones que llegamos a sentir cuando sentimos la ansiedad es que el cerebro se nos empieza a acelerar, que tenemos sudoración, empezamos a temblar, eh, tenemos más alerta, tendemos a estar más alerta, sentimos miedo o pánico, parece que empezamos a alucinar cosas, sentimos a veces hasta dolor de estómago o náuseas, hormigueo en las palmas de las manos o en las piernas, en las extremidades, también se nos llega a secar la boca, tenemos dificultades para memorizar o para recordar algo que teníamos memorizado y que sabíamos muy bien. A veces hasta cuando nos preguntan, ¿dónde vives? Estamos en un estado de estrés, por ejemplo, cuando chocan. ¿Dónde vives? De repente no sabes bien recordar el dato porque estamos en un estado de alerta. Sientes mucha tensión muscular, se te ponen duros los músculos. Todas estas manifestaciones es la forma en cómo nuestro sistema nervioso ha preparado a nuestro cuerpo para defenderse de ese peligro que está percibiendo. Puede ser un peligro chiquitito o puede ser un peligro grande. Por ejemplo, puede ser un peligro chiquitito que no sepamos cómo llegar al trabajo porque estamos atorados en el tráfico y en eso empezamos a sentir estos ataques de ansiedad. O puede ser algo más grande como que están a punto de atropellarte y todos estos estímulos se prenden y se aceleran.
Esto es porque nuestro cerebro emitió una alerta de tenemos que prepararnos para superar ese problema, ¿ok? Entonces, esa es la forma de diferenciarlo o de darnos cuenta que estamos pasando por un periodo de ansiedad. Pues esto de que de cada 5 personas, hay una que ha sufrido ataque de ansiedad, porque todos lo hemos sentido. Es muy normal sentir ansiedad y es común porque llega a ser un mecanismo de defensa. De hecho, este mecanismo de defensa está dirigido por el sistema nervioso, por el sistema simpático, que es el que alerta, y está diseñado específicamente para hacernos sobrevivir, para hacernos pasar por ese peligro. Ese sistema nervioso está diseñado porque el ser humano, el cerebro, busca cualquier motivo para analizar, para poder sobrevivir. Estamos diseñados para sobrevivir generación tras generación. Y estas crisis de ansiedad, al ser muy recurrentes, al presentarse con mucha frecuencia, llega a ser dañino para nuestro cuerpo. Imagínense, pues si el corazón se llega a acelerar a niveles muy altos, la sudoración, el cansancio. De hecho, cuando sentimos ansiedad, estamos generando muchísima energía y esta energía, que a veces no es desembocada, llega a agotarnos. Entonces, todo primero es una percepción emocional. Luego se va a un canal mental en donde manda señales al cuerpo a nivel químico y después resultan a nivel físico. Esto creando un deterioro en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en todos nuestros sistemas. Lo que causa que al ser un padecimiento crónico, es decir, que se está presentando continuamente, por ejemplo, estamos ansiosos en la mañana, luego estamos ansiosos en la tarde y seguimos ansiosos en la noche. O tal vez estuve ansioso ayer y hoy y mañana también estoy ansioso. Al tener estas repercusiones a nivel físico, llegamos a crear enfermedades. Y de los mexicanos, por ejemplo, que fue algo que yo me centré en los mexicanos, el 70% de las personas en México sufren de alguna enfermedad derivada de la ansiedad. Por ejemplo, obesidad, eh, problemas cardiovasculares, insomnio, falta de apetito, entre un montón de enfermedades. Imagínense, el 70% del total de mexicanos tienen enfermedades derivadas, pues es un problema que nos está afectando. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor no han salido las alternativas ideales para poderlo bajar un poquito nuestros niveles de ansiedad. En nuestro sistema nervioso existen dos sistemas que nos mantienen en equilibrio. El sistema simpático, que era el que ya decía que activa las alertas, y el que lo calma o el que apaga el switch es el sistema parasimpático. El sistema parasimpático hace todo lo opuesto que hace el simpático, que es el que nos altera. El parasimpático lo que hace es que regula nuestra respiración, nuestro sistema cardíaco baja, nuestras pupilas ya acortan su dilatación, empezamos a salivar nuevamente, nuestro sistema digestivo vuelve a regularse, pero a veces en este estado crónico el parasimpático ya no puede trabajar tanto al ritmo del simpático. Y es que nuestro cerebro es una máquina de pensamientos, de verdad, tanto que produce 60,000 pensamientos al día, lo que se podría traducir en 47 pensamientos por segundo. El detalle es que de todos estos pensamientos, el 94% de ellos son negativos. Estamos pensando solo en los posibles peligros que podamos tener. Y eso obviamente nos está desgastando y enfermando. Peor aún, esos pensamientos no solamente son del presente, sino que en su mayoría están generados por el pasado y por el futuro, por cosas que ya sucedieron y que ya no tienen alguna solución, y por cosas del futuro que no sabemos si van a pasar y que a lo mejor no se presentan, pero nos estamos angustiando. Esa angustia nos está enfermando y desgastando. Pero justo a México está llegando esta teoría del mindfulness, que resulta una herramienta genial para poder regular nuestros niveles de ansiedad.
y es que se trata de ejercitar nuestro cerebro, de poder dominarlo y de no dejar que él produzca pensamientos a diestra y siniestra y que solamente nos está enfermando. El mindfulness lo que hace es que nos crea rutinas o nos crea un hábito de entrenamiento, porque mucho se nos ha dicho que entrenemos nuestro cuerpo, que tengamos un cuerpo fuerte, saludable, músculos duros, músculos resistentes, pero ¿cuándo nos enseñaron a ejercitar nuestro cerebro? ¿En qué momento nos dijeron que se podía ejercitar el cerebro? Y bueno, lo que quiere el mindfulness es ejercitar este cerebro a modo de, igual como cuando vamos al gimnasio, que vamos a fortalecer nuestro bíceps, agarramos una mancuerna y entonces regresamos y este bíceps se está fortaleciendo. En el mindfulness trabajamos con la respiración. La respiración nos enfocamos en lo que sí está pasando, en el presente, sin estar navegando en el pasado o en el futuro. Lo que hacemos es anclarnos en nuestra respiración para estar percibiendo solamente lo que podemos captar con nuestros sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, y utilizamos el ancla de la respiración para conectarnos. Entonces lo que hacemos es inhalar y revisar cómo ese aire va entrando por nuestro cuerpo, cómo toca adentro de nuestro cuerpo, cómo lo sacamos, y tratar de no desviarnos de la atención de nuestra respiración. Entonces, cada vez que llega un pensamiento a distraernos del enfoque que hemos decidido del ancla de la respiración, nos vemos ya yéndonos hacia el otro pensamiento y regresamos otra vez al ancla de la respiración para entrenar nuestro cerebro. De ahí la analogía que les hago de el bíceps, ir y regresar, y cada vez que regresamos se hace el bíceps más fuerte, hacemos lo mismo con el cerebro. Entonces, llega un pensamiento, nos vamos y regresamos a la respiración y nos centramos en nuestro presente. Al igual que el bíceps, cada vez que hacemos esta repetición, el bíceps se va haciendo más grande, más fuerte, más controlado, nuestra mente de la misma manera se va enfocando solamente en lo que nos acontece en el presente, en lo que realmente nos importa. Podríamos seguir generando esa múltiple cantidad de pensamientos, pero en el momento en que nosotros estamos conscientes y lo deseamos, apaciguamos todos esos pensamientos y solo decidimos enfocarnos en uno solo. Y esto lo podemos lograr a raíz del entrenamiento de nuestro cerebro, porque ya podemos nosotros decir, para allá no, para casi no te divagues, quédate en un centro. ¿Okay? El mindfulness también nos ayuda mucho a centrarnos solamente en las ideas positivas, a lo que nos hace sentir bien, lo que nos genera alegría, paz, tranquilidad. Y es que ya tenemos el control de nuestro cerebro, ya sabemos en qué es en lo que nos queremos enfocar. Aprendemos a ser más amorosos y compasivos con nosotros mismos. Podemos tener un mejor sentimiento de compasividad, nos podemos dispensar por los problemas del pasado y nos podemos dispensar por no tener las soluciones de las situaciones futuras, y confiamos en nosotros en que llegado ese momento en el presente podremos resolverlas de la mejor manera porque estaremos enfocados. En un estudio que se hizo en Harvard, no hace mucho, se estudió a varias personas a nivel físico, a nivel neuronal, a ver qué era lo que sucedía cuando estas personas practicaban el mindfulness con regularidad, porque mucha de su efectividad pues es la práctica, ¿no? Y salieron resultados impresionantes y ni siquiera esperados. Uno de los más impresionantes fue que la amígdala cerebral, que se encuentra detrás en una parte baja del cerebro, detrás de la oreja, es del tamaño de una nuececita. Esa, a la práctica, se redujo su tamaño. Y eso es tan importante porque la amígdala cerebral es una de las glándulas que nos ayuda a generar el miedo, el estrés y la depresión, como ya decíamos, para ayudarnos a sobrevivir. Pero esta se redujo, ya no se prende como si nada y se potencializa como antes, haciéndonos llegar a niveles de estrés y ansiedad muy elevados. Entonces, esta disminuyó. Eso es muy bueno. Y lo más padre de todo y lo que más me gusta es que el mindfulness no es nada complicado, es muy sencillo y ni siquiera necesitamos aparatos, pastillas o cosas que no tengamos a la mano. El mindfulness
casi que solamente se trata del ejercicio de la respiración que podemos tener con nosotros mismos. Podemos hacerlo parados, sentados, acostados, hincados, ¿cómo dicen? Cuclillas, no, hincados. Podemos hacerlo hasta bañándonos, caminando. Existen algunas modalidades que nos ayudan a centrarnos justo en el momento presente. Y una de las variantes que yo trabajo es, por ejemplo, practicarlo con la comida. Imagínense podernos concentrar o desarrollar nuestro enfoque mental al estar comiendo. Y bueno, pues espero que hayan conocido un poquito más de mindfulness, les haya gustado, porque a mí la verdad me gusta muchísimo, me gusta compartirlo con la gente para que tengan una alternativa al alcance de sus manos, súper económica, y que aparte los haga sentirse más feliz y menos enfermos. Entonces, me encantaría colaborar con ustedes y aquí les dejo la información de lo que es mindfulness, que da sus órdenes. Un gusto saludarles. Bye.